Listo ya, mi hermano. Shalom, mi hermano. Bueno, creeríamos que mi hermano Dani llevará la conversación adelante, o mi hermano Carrasco, quedamos de acuerdo entre los tres, vamos a hacer esta conversación sobre algunos versitos mal interpretados que nos pueden llevar a nuestra ruina espiritual, mi hermano. No a que posiblemente viva el versículo, sino a quien mal lo interpreta y mal aconseja, pueda acarrear condenación, uno para uno mismo, por el mal consejo, la mala interpretación. Quería saludarlo en estas horas previas a Pesaj, ya que se aproxima esta fiesta, y por sobre todas las cosas siempre pensar que nuestro corazón debe estar un corazón limpio delante de nuestro Padre, limpio de toda conciencia, como debe estar todo el tiempo. Sé que muchas veces fallamos porque si no, o sea, no podemos decir que no fallamos porque no estaríamos hablando verdad delante de Dios, delante de nuestro Padre. Porque así el hombre como la mujer, el hermano como la hermana, o el joven como la joven, siempre tenemos malos pasos en el camino de los cuales hay que sortear, posiblemente caer, volverse a poner de pie y seguir caminando camino a Jerusalén. De manera que, bueno, he hecho este saludo para todos los que nos van a escuchar, posiblemente los hermanos de Honduras y quien fuera para el norte, mis hermanos. Pensaba ver a mi hermano Lozano hoy, pero bueno, seguramente no ha podido conectar. Hermanos, quisiéramos conversar sobre el capítulo 2 de Segunda de Pedro y el versículo 22. A ver, mi hermano Dani o mi hermano Carrasco, alguno de ustedes que tengan la voluntad y lo pudiéramos leer y darle la interpretación primaria a quien la tuviera primeramente, y así vamos conversando. Adelante, hermano. Lo leo, hermano Ramiro. Léalo, mi hermano. Segunda de Pedro 2:22 dice, la que yo estoy usando es una traducción, la Reina y Valera, Amén, léalo, mi hermano. Sí. dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es el 22, mi hermano. Amén. ¿Quién de ustedes podría dar la interpretación, cómo la interpretamos o la conversamos desde este lugar? Yo le recomendaría que deje mi hermano Dani el micrófono abierto y mi hermano Carrasco también. Así podemos hacer rápido la respuesta. Hermanos, este versículo mal interpretado, yo se lo voy a decir como la mayor parte de las personas lo interpretan. Si usted es un hermano o una hermana que está en plena comunión y tiene algún pecado grave, digamos, grave así, usted deja de ser hermano, deja de ser hermana. ¿Por qué? Porque vuelve a su antiguo estado y aún peor de lo que estaba. Así lo interpretamos. O sea, usted se equivocó, usted alguna vez conoció a nuestro maestro, conoció al Señor y se equivoca, pero ahora se equivocó mal, de manera que solamente le esperan las llamas del infierno. Y su estado vuelve a ser peor, o sea, vuelve a lo que estaba acostumbrado, se dice, otra vez cayó y se lo merecía, y solamente le espera una horrenda expectación del borde de fuego. De esta manera, hermano, interpretamos este versículo. Ahora, la pregunta, mis hermanos, la pregunta. ¿Está bien interpretado este versículo así como lo estamos exponiendo ahora, como yo se lo estoy diciendo? ¿Ustedes lo han escuchado de esta manera, mis hermanos? Mi hermano Dani, mi hermano Carrasco, mis hermanas que me escuchan. ¿Lo han escuchado de esta manera? Generalmente eso es lo que se menciona.
en verdad, en algunas congregaciones. Generalmente sí. Bien, hermano, si esto fuera así, vamos a interpolar, nosotros posiblemente como hermanos más débiles, hermanos más lejanos, en cuanto a la congregación de nuestro Padre, podemos estar al filo de la equivocación también. Creer que estamos interpretando bien cuando posiblemente lo vamos a interpretar mal. Hermano, Pero ven ¿puedo? los demás actores bíblicos. O sea, si de los 12, de los 2 apóstoles, dígame, ¿cuáles fueron los que ofrecieron condenación para las almas? Porque Juan, a ver, nosotros deberíamos entender, mis hermanos, deberíamos entender qué alcance es el que tiene el perdón de nuestro Padre. ¿Hasta dónde la medida de perdón que Dios tiene, que nuestro Padre tiene? ¿Es mucha, es poca, es nada, fue muy desabrido, no tiene potencia? Si yo le preguntara, dígame, hermano, la sangre del Mesías, la sangre del Cordero, ese memorial que estamos por allá en estos días, ¿qué fuerza tiene, qué poder de perdón tiene? Bueno, excelente, malo, para nuestro gusto. Si yo interpretara este versículo como que digo, ya usted no tiene más oportunidad, ¿dónde lo pude haber aprendido? ¿En la Torá, este versículo de esta manera? ¿Dónde lo aprendí? Hermano, me gustaría que, a ver, mi hermano Dani, léame en primera de Juan, capítulo 1. A ver si primero Juan, capítulo 1, debe ser, sí, capítulo 1 de primero de Juan. Del 1 al 5 creo que. O del 5, no, perdón, del 5 en adelante, léamelo, por favor, hermano. Dice así. Sí, capítulo 1 del 5 en adelante. Hasta el 10 seguramente debe ser. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos fallado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí estamos. Llegó al 10, ¿cierto? Sí. Sí, hermano. Bien, hermano, vamos a decir este es otro apóstol. Veamos si nosotros juntamos al apóstol Pedro y al apóstol Juan en la misma conversación acá. Si yo tomo la palabra de que Pedro lo condena a cualquiera que peca y se vuelve a equivocar en su vida, estaría en contraposición con Juan. Juan dice de esta manera: hermanos, este es el mensaje que nosotros tenemos desde el principio. Escúchelo, este mensaje. Nuestro Padre es luz, y todos los que andan en tinieblas y dicen que andan en luz y andan en tinieblas, mienten. ¿Bien dice así? Dice que andan en tinieblas, mienten. Pero ahora sigue avanzando el apóstol. Hermanos, vuelvo a decir otra vez. Si ustedes dicen que no pecan y hacen a Dios mentiroso, ¿en qué quedamos? ¿Estamos con la luz o estamos con las tinieblas o estamos en el pecado? Hay una contradicción en las palabras de Juan y de Pedro. Dice, si ustedes dicen que están en luz, pero están en tinieblas, mienten. Pero si ustedes dicen que no pecan, también mienten. Entonces, hermano, ¿cómo es esto? Ahora vamos a ir a otra parte más difícil. Dice, en lo que leyó mi hermano Dani, porque la sangre, pero mucha atención, porque la sangre nos limpia
de todo pecado. No se lo digo textualmente, usted va a ir parafraseando con lo que leímos recién. La sangre nos limpia de todo pecado. Yo le voy a poner este ejemplo, mis hermanos. Un hermano con otro hermano en la congregación se desconocen por H, por B, por una bolsa de cemento, por una construcción en el templo, porque le da mucho más la predica a uno y menos al otro, lo que fuere. Estos hermanos se dan muy duro hasta que se ofenden los hermanos. Se ofenden, mira lo que quiero decir, se ofenden. Y se apartan unos con otros y están enemistados. ¿Cómo lo corregimos con la palabra de Dios y que estén de acuerdo con Pedro y con Juan? Porque tienen que estar de acuerdo, no podemos ir con uno y dejar al otro. Dijo el maestro, si usted viene al altar, si usted viene a ofrecer al altar y se acuerda que tiene un problema con un hermano, vaya, arregle con su hermano, como dice el hermano Dani, hermano Carrasco, como dijo el maestro. Dicen, vaya, primero reconcíliese con su hermano y después traiga la ofrenda. Amén. Ahora la pregunta, mi hermano Carrasco. ¿Hizo falta la muerte del Mesías para que se reconcilie mi hermano con mi hermana? ¿O mi hermano y mi hermano? ¿Hizo falta matar al Mesías para que estos dos se reconcilien? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto que no? Porque el maestro dice, ve y arregla con tu hermano, yo no tengo nada que ver, ve, así como dice el Padre nuestro, perdona como nosotros perdonamos, perfecto, entonces puedo pedir perdón al Padre. Pero cuando yo hablo de perdón y pongo la sangre del Mesías de por medio, no es este tipo de pecado, mi hermano. De manera que nosotros debemos aprender. Yo no puedo invocar la sangre del Mesías, el derramamiento de la sangre, porque mi hermana o mi hermano se agarraron de las mechas. Quiero hablar mal y pronto para que me puedan entender. Porque usted, entre hermanas, le ofendió porque tenía los zapatos feos. Y se enojó mi hermana. ¿Hizo falta la muerte del Mesías para arreglar el problema de los zapatos? Hermano, Dígame. Sí. no, nosotros como creyentes creemos que sabemos de que el que no ama a su hermano es homicida, en principal, ¿no? Es homicidio, lo dice la palabra del Eterno. En aquel tiempo no fue necesario la muerte del Mesías porque estaba, bueno, si vamos a hablar, estaba el templo donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Amén. Entonces, no podías ir moralmente hablando, y como sucede ahora, uno no puede ir al altar del Eterno o ir delante del Eterno si está enemistado con el hermano. O sea, ¿de qué nos vale ese sacrificio que vamos a hacer delante del Eterno? No nos va a valer para nada. El pueblo de Israel sabía que había sacrificios también para reconciliación. Con su hermano, hacia el Eterno también, el Eterno nos reconciliaba a través de los sacrificios, pero ahora a través del sacrificio del Mesías, no sé si lo entendí mal, abarca todo, todas las problemáticas, digamos, del ser humano. Claro. Son perdonadas, ¿no? O sea, que no es necesario, no era necesario que el Mesías muera para que uno saber de que se tiene que reconciliar con su hermano. O sea, es lo lógico. En lo que nosotros leemos, mi hermana, íbamos a conversar esto, que nosotros deberíamos de entender, los que ya tenemos muchos años, cuáles son los tipos de pecados en los que la Torá indicaba, nos indicaba, qué tipos de pecados. Yo le voy a preguntar, ¿cómo aprendieron ustedes la palabra pecados de muerte? ¿Cómo lo aprendimos? ¿De dónde lo aprendimos? Si yo le digo a usted, indíqueme usted un pecado de muerte, así como se lo estoy diciendo, del madero hacia atrás, antes de llegar a Jesús, La idolatría, la inmoralidad sexual o el adulterio, que era condenado con apedreamiento, y el asesinato. ¿Qué pecado de muerte? Bueno, yo lo que voy, está muy bien lo que dicen, así es, pero ¿cómo le ponemos el nombre de pecado de muerte? Porque cuando nosotros nos empoderamos atrás de un título, porque vamos a rememorar lo que dijo Juan también. Porque, hermanos, hay pecado por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué dice así? Claro, ahora, porque... ¿Qué pecado es este que yo no digo que se pida? Acá donde comienza el error, hermano. Antes de contestar, pensémoslo bien.
¿Cuál es el pecado? ¿Cómo lo aprendió Juan? ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Y cómo lo debemos aprender nosotros? Ahora, la Torá, ¿cómo resolvió los pecados de muerte? Aguas abajo del Sinaí. Vamos a dónde nos hacía falta ese día, le decían los que leen hebreo, ¿cómo podríamos leer el capítulo 34 de Hebreo, versículo 6? Y capaz que el 7 también. Yo no sé si mi hermana, la esposa de mi hermano Carrasco, mi hermana María Elena, lo tiene a mano por ahí en la Torá, que lo vayan buscando y me lo dice cuando lo tengan a mano, por favor. ¿Cuál dijo, hermano? 34 del Éxodo, versículo 6. Éxodo. 6. Cuando habla de los distintos tipos de pecado que vamos a lo que vamos a entrar. Ahora volvemos nuevamente a Juan. Juan dice, hermano, la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado. Ahora nosotros para interpretar esto de la puerca y de la puerca que tiene el perro, en el vómito, se está refiriendo a un pecado de muerte y que a mí me trae condenación, porque eso es lo que quiere decir. Que una persona, si a mí me lo aplican a mi vida, significa que uno no tiene más perdón, si yo lo interpretara así, y desconociendo todo lo que se derramó desde el Sinaí, aguas abajo, estaría en un perfecto desconocimiento. Ahora, nuestro Mesías, nuestro Redentor, dijo así, le dijo a los fariseos, si ustedes no creen en mí, no hay forma de que puedan expiar los pecados. Morirán con sus pecados, porque no hay forma de expiarlos. Todo lo que se hacía expiación en el templo, destruido el templo en el año 70, esa vía ya se cayó, se destruyó, queda solamente nuestro Mesías de pie para el perdón de pecados de muerte. Amén. Ahora, ¿cómo lo aplico, mis hermanos? ¿Hay perdón o no hay perdón en un error de una persona? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo me tengo que quedar en el Sinaí o en la jurisprudencia derramada por nuestro Padre del Sinaí en los profetas, en los salmos. Dice, bueno, acá necesitamos nuevamente a las lecturas de Hebreo, porque es muy importante saber, vamos a decir, cómo dice el capítulo 59 de Isaías y el versículo 19. Versículo 19 o el 20. Ubá lesión Goel, o sea, vendrá lesión Goel. Mi hermana Mariana está por ahí. Hermano. Sí, hermano. Perdón. No, hermano Ramiro, yo solamente tengo en hebreo la Torá desde los primeros 5 libros. No tengo la otra en hebreo. Bueno, pero yo se lo digo de memoria acá y ustedes me lo traducen. ¿Les parece? Sí. Mi hermana Carrasco y mi hermana María Elena. Sí. Hermano, yo acá encontré las palabras que se usa para tipo de... A ver, mi hermano, hermana. se podría decir. El peshá. El pecha. El abón. Hatá, sí. Y el hatá. Sí, falta uno. Peshá. Abón. Peshá, hatá. Hatá, sí. Ajá. Abón, el que está ahí. Muy bien. Ajá. Más pesado de esos pecados, mi hermano, en la cultura hebrea. Tiempo, sí. La felicito, porque esa es la forma de entender. Ahora, mi hermana María Elena, ¿está ahí? Sí, mi hermano, le estoy escuchando. Acá le doy el versículo de memoria y usted me lo traduce, por favor. ¿Estamos listos? Dice, Uva lesión Goel. Adentro, Uva lesión Goel. Uva lesión Goel. Dice, ¿cómo dice fue? Uva lesión Goel, vendrá a Sion. Un libertador, un redentor, Goel, un Goel. Un grande también puede ser. Sí,
dice, vendrá a Sion un Goel, un Redentor. Un Shabe. Ha Pesá. Pe Jacob, Naum, Adonai. Ubale Sion Goel, un Shabe. Pesá, Pe Jacob, Naum, Adonai. Diría así, a ver ustedes me corrigen. Vendrá a Sion un libertador, un Goel, que quitará de los que se vuelven de Jacob en los pecados de Pesá, dijo el Altísimo. Capítulo 59, versículo 20 de Isaías. Este versículo que nosotros leemos en el capítulo 11 de Romanos, vendrá a Sion un libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entonces todo Israel será salvo, como está escrito, dijo así nuestro maestro, de esta manera. Los pecados de Pesá, mi hermano, los pecados, entendamos, los pecados de Pesá, los pecados de muerte, que serían los pecados de corte caret en la Torá, los pecados que no había capará para estos pecados, los de caret, como trabajar el sábado, el adulterio, fornicación y los 10 mandamientos. Ahora dice, mi hermano Dani está por ahí con la Biblia, sí. Sí, hermano. Léame, por favor, mi hermano, el capítulo 8 de Daniel, 9 de Daniel. A ver, por favor. Los pecados de Pesá son los pecados de rebelión, mis hermanos. Los pecados de rebeldía. Los que tienen el teléfono a mano por ahí, búsquenme en internet. Puede poner Pesá o Fesá, como lo quieran poner. ¿Qué tipos de pecados son? A ver qué dice el señor Wu. Capítulo 8 o 9, hermano. A ver, donde dice, donde se declara pecador, Daniel. Dice, yo en mi casa nos rebelamos contra... Creo que es el capítulo 9, me parece, hermano, donde está la oración de Daniel. Sí, del verso 3 en adelante. 9, del verso 3 en adelante dice así. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Eterno mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a nuestro pueblo en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión, con que te rebelaron contra ti. Amén, hermano. ¿Se da cuenta lo que acabo de ver, mi hermano? Si yo midiera como yo creo que Pedro dijo, como explicamos el versículo al principio, ¿qué haríamos con el profeta Daniel? ¿Lo expulsaríamos del reino de Israel, del reino de los cielos, perdón? Ahora vamos a leer otro actor bíblico. Vamos al libro de Nehemías. Búsqueme, mi hermano, por favor, el libro de Nehemías, del capítulo 1 de Nehemías. ¿Qué decía este profeta
profeta, este actor bíblico delante de Dios, ¿qué confesaba? Y si yo entiendo que, yo sé que ustedes van a buscar ahora que el pecado de rebelión es el pecado de Peshá, los Peshaim, los pecados de rebelión, los que eran en contra de Dios, donde uno se rebelaba en contra de Dios. ¿Lo tiene, hermano, por ahí? Ahora sí, tenía apagado el micrófono, disculpe. ¿Se lo leo? Sí, dele, por favor, hermano. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, o Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh eterno, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecarais, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, amén. Amén. Ahí está mi hermano. Hermano, tenemos al profeta Daniel y tenemos a Nehemías en semejantes oraciones diciendo que habían faltado delante de nuestro Padre, que no guardamos los mandamientos, dijeron. ¿Qué hacemos nosotros si entendemos el versículo, este versículo de Pedro, si nosotros lo entendemos en modo constantino, lo voy a decir así para no ofender a nadie? ¿Cómo lo hacemos, hermano? Y si yo a un alma que viene, a un hermano, una hermana, y yo le recomiendo suicidarse, irse al mundo completamente, sería mi consejo. No, hermano, usted no tiene oportunidad, hermana, mátese. Usted y su hijo, su nieto, todos, váyanse todos de la iglesia. Nadie tiene derecho, porque se equivocó. Así debo aconsejarlo. Ahora vamos a volver al versículo este. Capaz no lo va a alcanzar tiempo para el otro, pero vamos con este. Dice, debemos identificar nosotros de quién habló Pedro, de quién el apóstol estaba hablando pura y exclusivamente de una clase solamente de personas, sí, de unos pocos, pocos en esta época, unos pocos, no hablaba de todo en general.
Porque Pedro, Juan y el apóstol Pablo dicen que había perdón para las demás personas. Cuando Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, decía, yo no puedo con mi boca pedir perdón como yo pediría perdón con la sangre del Mesías, porque yo estaría ninguneando la sangre del Mesías, la estaría ofendiendo, la estaría teniendo en menoscabo. ¿Cómo voy a decirlo de rodillas con mi boca igualando al sacrificio o a la mutilación, al maltrato del Mesías en el madero con yo hablar solamente? Se da cuenta que acá hay algo que está mal. Dice, si ustedes por la sangre que perdona todos los pecados. O sea, Juan lo invita a usted que se arrepiente y tenga hijitos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre, ¿sí? A nuestro Señor. ¿Es mentira? ¿Es verdad o es mentira? De manera que esto es lo que nosotros debemos de aprender. El perdón existe ahora y va a seguir existiendo. Que yo no lo acepte o que no me guste es otra cosa, mi hermano. De manera que yo, cuando hablamos de perdón, debo identificar. ¿El perdón es por una tiradura de mecha entre hermanos o es algo que merezca la sangre del Mesías de por medio? Porque nosotros con el Mesías, dijo el Mesías, ustedes, vamos a empezar a esta clase política, ustedes dejaron la misericordia, la fidelidad y la justicia. ¿A quién les dijo este tipo de cosas? A los líderes. ¿Quién eran los sinvergüenzas? ¿Quién eran los que condenaban y aplastaban al pueblo, mis hermanos? Es más, ahí en Pedro, hermano, habla específicamente de los falsos profetas, de esos líderes falsos que están sobre el pueblo. No están hablando de un hermano más, sino de aquellos que están en la cabeza del pueblo y están enseñando mal y están pisoteando la sangre del Mashiach. Pero que bien, hermana, me alegro, mi hermana. ¿Cómo es su nombre, hermana? Mari. Hermana Mari, pero muy bien, ¿no? Así es. Hermano Ramiro. Profetas, dice, como habrá entre ustedes, dijo el apóstol, como entre ustedes habrá en ese tiempo ahora algunos que dicen que son profetas y dicen que van adelante, pero que son amados, que son sinvergüenza, y sin respeto a los padres. ¿Qué padres, hermanos, habla el apóstol? ¿Habla de un papá común y corriente, de mi papá, o de los padres del pueblo de Israel? Amén. A lo que fue la promesa. Le voy a recordar algunos. Claro, también. Yo no he faltado a la leña, a la costumbre de nuestros padres, dijo él. ¿De qué padres hablaba el hermano Carrasco? Acá también habla acerca de los patriarcas y también lo que quería acotar un poco también, hermano Ramiro, cuando el Señor Yeshua dijo, vengan a mí los que están cansados y los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Por ejemplo, a mí me gusta compartir en veces cuando ando por la calle, por ahí, trabajando, compartir ese texto como para evangelizar. Pero sí, en el contexto, está hablando en Israel, que el pueblo estaba cansado de las tradiciones que estaban poniendo sobre el pueblo los líderes. Entonces, por eso nuestro Mesías dijo, vengan a mí. O sea, el yugo de él, o sea, enyúguense conmigo, porque el yugo de él es más fácil. O sea, la interpretación que él trae, la explicación que él trae es mucho más fácil que lo que están enseñando los líderes en aquel tiempo. Sí. Y por eso, por eso los confrontó a ellos. No fue al pueblo en sí, sino que fue a la alta, como si, no sé si decir bien, la alta gama, a los que estaban más arriba, a los cabezas. Los que estaban empoderados, los que estaban en la administración hebrea en aquellos tiempos. Sí. Pero vamos a decirlo, porque es muy lindo decirlo, ahora vamos a comprobarlo. Ve que una cosa es que yo se lo diga, otra cosa es que lo encontremos en la palabra de nuestro Padre. Quisiera que me lea, hermano Dani, sigue estando por ahí con su Biblia, sí. Léame Lucas, capítulo 16, versículo 14 de Lucas. 13, 14, hay unos poquitos versículos, por favor. Lucas 16. Sí, del 13, del 14 en adelante, más o menos, digamos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois lo que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Tú vas, pero el Mesías no. Lo que para ustedes fue sublime delante de Dios es abominación. Se lo dijo a la clase de los fariseos, a los que administraban a Israel en esa época. ¿Quiénes eran los que llevaban las mujercillas, dice, cautivas, dijo el apóstol? Estos son los que van de casa en casa, llevando en cautiverio algunas que no se terminan nunca de convertir, por la idolatría, por la avaricia. Y cuando usted lee, antes de llegar al versículo 22 de Segunda de Pedro, va a encontrar que dice: estos avaros, sin respeto a los padres, nubes sin agua. De esta manera, hablando de ellos, estos se habían convertido, porque así dice en el capítulo 6 de Juan, de algunos discípulos que le creyeron al Mesías y después empezaron a irse para atrás, a desconocerlo. Hay un versículo donde dice que los gobernantes creyeron, pero no lo demostraban, porque eran hipócritas. Mi hermano, a ver, ¿alguno que se acuerda está el verso de la hipocresía de los fariseos? Yo sé que algunos se lo van a acordar, por acá lo debo tener anotado en mi libreta. Lucas 12, alguien que me lo lea, por favor, a ver. Lucas 12, versículo 1. Dice así: Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Esto, mis hermanos, son los que Pedro, el apóstol, y no se contradecía él con Juan. Él estaba hablando de esa clase, como dijo mi hermana Mari recién. Porque habrán entre ustedes profetas también, como lo hubo en aquellos tiempos. Y el apóstol se preocupó en dedicarle varias letras antes de este versículo, es decir, la profecía no es de particular interpretación, esto no se manda uno solo, como estos atrevidos, sin respeto, quiso decir, que hacen las cosas como a ellos les gusta. De manera que todos estos que se empoderaban detrás de la administración de Israel y vamos a decir mal y pronto, que vendían la salvación, porque en esa época, cuando nosotros vamos a los versículos, ellos vendían la salvación, al que le parecía bueno, lo aceptaba, y al que no, lo aplastaban con mandamiento. Fíjense que el Mesías, recuerda que el versículo le dijo: las rameras van delante de ustedes, camino al reino. ¿Se acuerdan? De manera que, mis hermanos, estos son los que dice el apóstol, estos que una vez se convirtieron y se volvieron otra vez, ya no podían ni activar en el sacrificio, porque dijo Pedro, ya no estaban para el sacrificio, tampoco podían porque ahora despreciaron al Mesías también. De manera que cuando nosotros leemos aquel famoso capítulo 6 del libro de Hebreos, el versículo 4, también malísimamente interpretado, porque ese versículo es de la administración hebrea, pero nosotros como malos hijos de Constantino, se lo aplicamos a todos los hermanos y a todas las hermanas que tenemos que se han equivocado alguna vez en la vida. Y no aplicamos el perdón como lo enseña Juan. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos al santo, al Hijo de nuestro Padre. Díganme, mis hermanos, a ver, mi hermano Dani, si puede ayudarme, cooperarme con alguna palabrita, mi hermano Carrasco, mi hermana Mari, mi hermana María Elena. Me gustaría leer lo que discúlpeme, mi hermano Ramiro, me gustaría leer lo que citó recién,
porque eso lo va conectando con la enseñanza, se va enlazando. Me gustaría leer ese texto que usted citó de Hebreo, capítulo 6, versículo 4. ¿Me permite? Bien, hermano. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu de Santidad y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con aquellos que gustaron, probaron la benignidad del Eterno, pero ¿qué pasó? Que fueron atrás y pisotean el sacrificio de nuestro Rey. Exactamente, mi hermano. Estos que están en el capítulo 6 de Hebreo, tan mal manipulados, hermano, es la administración hebrea, la antigua administración del antiguo pacto, el sacerdocio, eran estos. Si yo a usted les preguntaba por el capítulo 6 de Hebreo y le dijera, hermano, nómbreme a ver los que gustaron los bienes venideros, los bienes del siglo venidero. Estoy listo, hermano, para que me lo indiquen. Uno que sea, dígame uno. Si es que es el populacho, si es que es el bulbo, si es que son los hermanos. Dígame cuáles son estos que gustaron los bienes del siglo venidero. Los escucho. Yo sé que no van a contestarme porque no es para nosotros eso. Porque quienes gustaron de los dones, quienes vieron, quienes trabajaron en la imagen de lo celestial, fue el sacerdocio, mis hermanos, solamente. Te harás un altar conforme al que viste. Y quien se acercó al altar y a los dones venideros, que eran los que tenían en aquel tiempo el Espíritu de Santidad, era solamente reyes, profetas y ¿quién más del Antiguo Pacto? Hermano, también tenemos que saber que toda la carta a los hebreos habla sobre el sacerdocio, ¿verdad? Nos dice que el sacerdocio antiguo fue reemplazado por un nuevo sacerdocio. Así que los que gustaron de los bienes venideros y volvieron atrás fueron aquellos que estaban en el orden sacerdotal o pastoral, podría decir ahora. Guarda el hilo. No el pueblo que se sienta a escuchar para que le enseñe, sino aquellos que saben lo que están haciendo y lo hacen a propósito, pisotear la sangre de Mashiach. Muy bien, 10. Yo creo que hay cosas que nosotros las debemos ir viendo, pero la verdad es dura, hermanos. Duele, ¿qué va a hacer? Pero la verdad es la verdad. No podemos, hermanos, por una mala interpretación bíblica, condenar un alma que sufre y que desea seguir al maestro y que desea seguir a su padre. Porque yo interpreto mal la escritura, porque no le dedico el tiempo suficiente, porque soy flojo, porque soy áspero, o porque no tengo misericordia. Ahí estoy peor todavía. Ahí estamos al horno, vamos a decirlo mal y pronto en estas palabras. Mis hermanos Dani, ¿tendría algo para usted ayudarnos? Sí, mi hermano, no, está bien trazado el verso. Se sabe bien a quién iba dirigido. No era al miembro de la congregación, sino a la persona encargada en sí en ello. Amén. Y por eso el consejo es válido a la hora de leer las cartas, sea de Pedro, de Juan, de Pablo. Debemos de leerla toda por completo para poder tener un buen contexto de lo que se habla. Porque uno de los errores que podemos cometer es agarrar un texto bíblico y volverlo un dogma, volverlo una doctrina. Y es claro, si leemos así como leíamos lo primero, dice, pero les acontece lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Al oírlo de primas a primera,
Lo primero que debemos de hacernos nosotros la pregunta, esto es una carta. ¿A quién se le está dirigiendo Pedro? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones, el motivo para que Pedro esté hablando de este proverbio? Y como decía nuestra hermana Mar en el capítulo 2 de la misma carta, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndolo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén, hermano. Y estos falsos maestros tienen por costumbre algo que dice el verso 10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Amén. Errores garrafales que cometían estos maestros en ese tiempo. Y dice el verso 17 de estos enseñadores, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales las más densas oscuridades están reservadas para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces podemos entender ya el proverbio, pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Qué importante es eso, no volver un versículo en un dogma. Sí, mi hermano. Uno cuando da cuenta de las cuestiones y necesita un verso y lo va patrullando, pero con varios versículos, hermano, de lo que sucedía con esto, uno debe dar gracias al soberano que podemos ver el engaño muchas veces de la administración que había y que a veces, como dijo justamente Pedro, Kefa, a veces los indoctos, inconstantes, nosotros no somos ninguno doctores, somos los lectores bíblicos. Pero si uno no tiene la constancia de juntando letra con letra, mi hermano, es muy fácil equivocar. Y primeramente uno debe pedir a nuestro Padre que nos ayude en el conocimiento. En Él va el conocimiento primeramente, para nosotros. Y que nos pueda ayudar para ayudar a los demás, a cualquier alma que ande en angustia, en pena, porque les vuelvo a decir lo mismo. No podemos encontrar a un apóstol ninguneando a las personas, borrándolas él, y otro apóstol tratando de levantar a las personas que están caídas. Si alguna peca, póngase de pie nuevamente y siga caminando. El mismo Mesías dice, ¿cuántas veces caerá, dice el justo, cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces cae el justo? 7 veces. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces. O sea que si yo perdono 70 veces y yo a mi Padre del cielo le digo que me perdona una vez, tengo más poder de perdón yo que el Padre. Así lo debo interpretar. Vuelvo a lo mismo, de vuelta solo lo mismo. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Aún te digo 70 veces 7. O sea que si yo debo 70 veces 7 perdonar a mi hermano y mi padre me perdona una sola vez, como me quieren enseñar, me están haciendo pecar pensando que yo tengo más poder de perdón que el Padre, que es amor. ¿Se da cuenta la incongruencia de los constantinos? Voy a decirme, yo como hijo Constantino, lo pensaría así.
pero no como el cuerpo de Yeshua, de Jesús. Hermano, una pregunta. Sí. En este tema que estamos hablando. La blasfemia contra el Ruaj. Vendría a hacer lo que estos hombres estaban haciendo, ¿verdad? Y ese es el pecado imperdonable. Hermana, ahí dice en una parte, dice, ¿por qué estos, dice, hablando contra las potestades, sin Claro. saber, sin saber? Acá donde uno tiene que tener mucho cuidado. La blasfemia contra el espíritu, contra el Ruaj HaKodesh, es una sola la blasfemia. No le hagamos así al versículo lo que nos dice. Cuando a Jesús le dicen, tú por el poder de Belcebú haces le estaban diciendo Sí. que el espíritu de santidad era lo que ellos pensaban que era. No lo quiero repetir por no pecar delante de mi padre, por ahí si lo digo mal. Pero dijo, la blasfemia contra el Ruaj HaKodesh no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la era mesiánica tampoco. No Sí. hablo de la eternidad, estoy hablando de la era mesiánica. Dijo, ni en esta vida, ni en la que viene, que es la era mesiánica, la era del Mesías, tampoco. Sí. De manera que, hermano, cuando uno no sabe, y este es un consejo que le doy, póngalo de un ignorante, cuando usted no sepa una persona con qué espíritu habla y usted tampoco sabe, no diga nada. Sí. No diga que el espíritu es esto, porque si uno desconoce puede pecar. De manera que cuando uno desconoce de qué se trata, lo mejor es guardar silencio. No se atreva a juzgar un espíritu que usted desconoce, mi hermano. Si usted va a algún lugar y ve a una persona en alguna actividad y usted desconoce de qué y no sabe, no diga ninguna palabra, porque si usted no tiene ¿cómo se dice? Espíritu de discernimiento, se puede poner en una situación muy incómoda con aquel que muere en los cielos, mi hermano. De manera que esto, hermano, que usted pregunta, la blasfemia es una sola, es una y única. No hay más, no le puedo agregar yo que si me enojo con el Mesías, si dije alguna palabra, si tuve algún problema, algún mandamiento, no. Eso es humanidad. La blasfemia es tratar al espíritu, al Ruaj HaKodesh, el espíritu de santidad, como que si fuera un poder del enemigo, ahí está la ofensa en contra de eso. Y Jesús dijo, no, no le gustó nada cuando le dijeron. ¿Y quiénes fueron estos? Como usted me estaba diciendo recién. Sí. Estos que se pronuncian en contra de las potestades superiores sin el conocimiento. Atrevidos, dijo, atrevidos, huecos, vacíos, sin nada. Estos que son empujados para todos lados. Muy bien lo que me leyó mi hermano Dani. Se lo agradezco, hermano Dani, porque lo aclaró bien en la lectura del versículo de forma pausada. Y aunque... ¿Quiere agregar con mis hermanos? Y aunque se alargaban los flecos, aunque se hacía la filestería tan larga, los siguió largo hasta la rodilla, de igual forma ante el ojo papá, no es que hable mal de ellos, pero de esa forma como estaban actuando, ¿de qué servía y tenerlos siguió hasta la rodilla? No. La filestería. O sea, ellos no tienen, esta gente que le dijo a Mashiach esto, que por obra del otro estaba haciendo, ellos blasfemaron contra el Ruaj y no tienen perdón. Claro, eso lo dijo el Mesías. Nosotros decimos lo que dijo el Mesías, técnicamente lo dijo él. Él dijo, nosotros no decimos, nosotros repetimos lo que encontramos escrito acá. No tienen perdón ni en esta vida, ni en la era mesiánica, ni en la vida. De manera que tenemos que decir eso nada más. No podemos aplicarle más ni sacarle. Repetir exactamente lo que dijo nuestro Adón, nuestro Señor. Y uno ser cuidadoso y puntual, nada más. Él dijo, así le dijo él a ellos, nada más. No sé si van a cambiar los papeles de acá en adelante, pero él en aquella oportunidad se lo dijo de esta manera. Bueno, mi hermano Dani, mi hermana María Elena, ¿alguno más que nos coopere? Sí, algo importante también que hay que rescatar, que aunque la Escritura menciona pecados de muerte, quien daba la autorización de muerte tenía que ser el Padre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque cuando llegaba un conflicto, un juicio, y los sacerdotes no podían resolverlo, el Señor les daba un lugar en el cual les iba a dar la respuesta.
y también les iba a decir si podía morir o no. Porque tenemos el caso de David, que la falta que comete, según la ley, otorga muerte. Pero mientras el Señor no daba el veredicto final, no podía ejecutarse una muerte. Y eso es bueno aclarar. Muy bien. Vemos el caso de aquella mujer que viene y se le presenta. Y la ley dice que debe de morir apedreada. Pero el Señor, conociendo la ley, sabe que estaban ejecutando mal el juicio. Estaban haciendo un proceso inadecuado del mismo. Por eso los pecados de muerte, y Juan dice, por eso ruego que no pidáis por él. ¿Por qué? ¿Quién es el que otorga la vida al final? ¿Quién es el que otorga la muerte al final? Es nuestro Padre. Y ahí nosotros debemos no juzgar a la persona que comete cual o cualquier falta. Porque al final quien ejecutará el juicio es uno solo. Eso es lo que quería agregar, hermano, acerca del pecado de muerte también. No, mire, ¿cómo lo tenemos el pecado de muerte? Nosotros, cuando el apóstol, si nosotros, bueno, capaz es un poquito más largo, pero con lo que dijo allá Samuel, dice, si un hombre pecare contra el hombre, él irá a juicio, dice, los jueces determinan quién es. Pero si un hombre pecare contra Dios, ¿quién pedirá por él? Perfecto. Así es. ¿Quién va a pedir por él? Dice el apóstol. No está diciendo el apóstol Samuel. No está diciendo muere, ¿no? ¿Quién pedirá por él? Pregunta. Cuando Juan dice, hay pecados por los cuales yo no digo que se pida, está diciendo esto. Yo con mi boca pido perdón, todo lo que yo pueda pronunciar y sea perdonable con mi boca, lo voy a pedir. Lo que sea con la sangre del Mesías, que sea el Goel de Israel, quien me otorgue el perdón, es su trabajo, es su trazabilidad, es su función del sacerdote y Mesías. Yo no me puedo poner en el camino del Mesías a pedir perdón con mi boca lo que el Mesías logró con su sangre. ¿Me entiende la falta de respeto que sería? Por eso dijo él, hay pecados, usted no se puede arrodillar, hermano, y venir a perdón por un pecado de Peyá, vamos a decir de Peyaín, Peyaenu, nuestros pecados de rebelión, tan campante, como si usted con la boca se igualara en igualdad de condiciones con el sacrificio del Mesías. Es una falta de respeto completamente, es una rasgando la blasfemia, diríamos prácticamente. De manera que uno debe pensar, cuando yo me arrodillo, mi hermana, mi hermano, cualquiera que cometiera pecado, pida lo que sea perdonable por su boca. Lo demás déjeselo al Mesías, porque abogado tenemos, dice Juan, no lo ningunea Juan. Deje así como él lo explicó, hijito, si alguno hubiere pecado, la sangre, dice, la sangre del Mesías, no en mi boca, la sangre del Mesías, la sangre del Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué más tendríamos que hablar si tuviéramos que hablar del don de la justificación? Si tuviéramos que hablar de que entró la muerte por uno, pero la justificación por el otro. Innumerable cantidad de versículos tendríamos, hermano. Tendríamos, no sé, cantidad de tiempo. Pero creería que estaríamos suficientes. ¿Qué les parece a ustedes con lo que hemos hablado por ahí como para... podemos dejar hasta una segunda, tercera sesión. Este tema es muy extenso, pero maravilloso, hermano, para los que alguna vez nos hemos equivocado, se han equivocado. Deben de aprenderlos, hermanos. Y no crean que no hay oportunidad para el que se equivoca. No es cierto. Todos tienen el derecho camino a la vida eterna. Todos. Usted lo único que no debe hacer, no cambie la gloria de nuestro Padre Celestial por un conejo, por un sapo. Siga siendo hijo de Dios. A los porrazos, como quiera sea, pero siga siendo hijo de Dios y a sus pies, siempre pidiendo perdón. Siempre con él, siempre con él. No se aleje de la mirada de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, yo creo que estaríamos más que contentos. Les agradezco a mi hermano Carrasco, mi hermana Mari, mi hermana María Elena, mi hermano Daniel, por cooperarme y poder hacer esta conversación tan linda. Muchas gracias, mi hermano, y que Dios los bendiga. Hermano. Sí, dígame. Sí. Hermano, quería leer donde decía la palabra de las personas que